El presidente Trump decretó de forma unilateral cancelar todos los vuelos procedentes de Europa por un mes. Trump reprocha a la Unión Europea no haber implementado medidas preventivas para controlar la propagación del coronavirus. Por su parte, la Unión Europea protesta por la medida, pero el hecho concreto es que Italia se encuentra paralizada. El régimen de cuarentena se aplica ya en todo el territorio. Solo se permite a farmacias y supermercados abrir sus puertas. Entre tanto, España sigue sumando víctimas mortales, 85 hasta la fecha, y se ha ordenado el cierre de museos y centros educativos en varias comunidades autonómicas, incluida Madrid. Y es que la pandemia no remite y a falta de vacunas el virus sigue extendiéndose. Si bien en China las autoridades aseguran que se ha logrado contener el contagio, el número de afectados en otros países aumenta. Puede que la medida adoptada por el presidente norteamericano desagrade a sus socios europeos y repercute notablemente en el sector turístico y de transporte aéreo, pero resulta de una prudencia aconsejable. Entre la alarma social y la pasividad ante este virus desconocido, existe un amplio espacio para que gobiernos que aún están a tiempo para aprender de la experiencia acumulada por otros pueden introducir medidas destinadas a controlar el ritmo de contagio. A su vez, parece lógico instar a la población, también aquí en Uruguay, a incrementar esfuerzos para adoptar pautas de higiene que minimicen el riesgo de contagio. Ya recibimos con muchísimo gusto a Susana Mangana para que nos ilustre sobre esto. ¿Cómo anda, Susana? Bueno, visiblemente preocupada por lo que está pasando también en España, sobre todo en mi zona, en el País Vasco y en donde yo nací, en Vitoria, la capital del País Vasco, porque allí residen tanto mi mamá como mi hermano, y mi madre integra lo que es el grupo de personas vulnerables por edad, ¿verdad? Pero, a ver, es preocupante porque la gente empieza a entrar en una alarma, una especie de psicosis que, por otro lado, es real, porque han aumentado los casos. Ya llevamos en España 85 víctimas mortales, pero hay más de 3.000 infectados. La propia ministra de Igualdad, que es Irene Montero, la pareja de Pablo Iglesias, ha dado positivo en ese chequeo, en ese control. Por tanto, Pablo Iglesias ahora entra en cuarentena, en aislamiento, pero también otros ministros u otras personas que han trabajado en estas últimas semanas con Irene Montero. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado, no? Porque cuando comienza esto, hasta hace unos días nada más, ahora mismo, en el mundo, las autoridades dicen, bueno, no entrar en pánico, pero toman medidas que uno hace que entre en pánico igual. Justamente la medida de Trump es muy drástica, 30 días de suspensión de vuelos, de cancelar vuelos que venían de Europa. Fíjate que esto trastoca muchísimo los planes de mucha gente, no solo turistas, sino también empresarios, pero por supuesto que también las aerolíneas se ven muy afectadas porque van a tener que devolver el importe de esos billetes a los viajeros. O sea, los viajeros no deben dar de baja ese billete, sino que deben esperar a ser contactados por las aerolíneas para entonces ser reembolsados en ese dinero. Todo esto va a traer también litigios y cuestiones legales que ya iremos descubriendo día a día. Pero por otro lado también... Además la gente que quiere volver a la casa, porque uno dice, bueno, por el trabajo, puede cancelar el trabajo, pero digo... Bueno, pero a los estadounidenses les van a dejar volver. Evidentemente luego entrarán en algún tipo de control sanitario, en algún tipo de cuarentena, pero a los ciudadanos de Norteamérica sí se les va a dejar volver, no así a los europeos, con lo cual también ahí va a haber algún tipo de litigio, una cuestión de discriminación por nacionalidad, por origen, etcétera. Pero si dejamos esos matices, que no lo son tanto, pero si dejamos eso de lado, también habría que ver qué hacemos aquí en casa, porque evidentemente en la región también se han tomado otras medidas muy similares, Argentina, por ejemplo. Entonces, habría que pedir mayor compromiso todavía de tanto la sociedad civil a la hora de incrementar, intensificar medidas de higiene, es decir, lavarse muy bien las manos, comprar alcohol en gel para tenerlo en sitios estratégicos, educar a nuestros hijos en que eso debe hacerse de manera bastante corriente y frecuente, no compartir el mate, por ejemplo. Pero eso son cuestiones locales que lo está llevando adelante el Ministerio de Salud. Pero yo me refiero más a la cuestión global, cuando cortan los vuelos, ¿no? En este caso, Trump, provenientes de Europa, no provenientes de Asia. Claro. ¿Cómo haces eso? Uno puede llegar a intuir que se están cobrando cuestiones políticas. Es que aquí hay un trasfondo que no es una tesis conspirativa, pero se acerca bastante. A ver, esto siempre ha habido epidemias, ahora esto es una pandemia porque afecta globalmente a todo el mundo, a todos los países, pero como tú dices, preocupa y mucho que ahora es Europa donde se pone el foco, pero en realidad tenemos vuelos que llegan de Asia y muchas personas además de procedencia china o de, por ejemplo, de Hong Kong, Corea del Sur, que es otro de los países con un foco infeccioso importante, pero en Irán hay
hay muchísimos casos. No es probable que muchos iraníes regresen a Estados Unidos, pero quiero decir con esto que no es solo de Europa de donde proviene la alarma o el peligro. Entonces es ahí donde vemos que también entran en juego otras cuestiones, ¿verdad? Como ahora también el precio del petróleo se ve repercutido, baja, porque evidentemente hay una guerra comercial también entre Rusia y Arabia Saudí que no quieren reducir la oferta del petróleo y sin embargo se consume menos petróleo porque justamente las empresas de transporte aéreo no precisan tanto crudo si no pueden hacer volar a su flota, ¿verdad? Con lo cual el panorama se va complejizando en el plano económico, financiero, pero también es bueno no elevar alarmas pero no caer en la inacción. Es decir, hay un amplio camino, hay un amplio digamos, espacio para que también tanto las empresas públicas, privadas como la sociedad civil comprendan que en esto tenemos que trabajar todos al unísono, de alguna manera aprendiendo de la experiencia acumulada de otros países como Italia, que reaccionó quizás un poco tarde a lo que estaba sucediendo en Lombardía y en Véneto, y ahora tenemos una cuarentena instalada en todo el territorio italiano. Solo se permiten abrir negocios que son del rubro de las farmacias y de los supermercados, pero es que hoy en la Comunidad de Madrid había que recorrer mínimamente 4 supermercados para encontrar, por ejemplo, papel higiénico, porque la gente entró en esa psicosis y empezó a abastecerse para poder quedar aislada en la casa y tener víveres, tener artículos de primera necesidad. Claro, no estamos preparados a nivel mundial para que una contingencia de este tipo, ¿no? Exactamente, y por eso a mí me preocupa también que en Uruguay aprendamos de estas lecciones y no esperemos a tener el primer caso para entonces salir espantados a buscar ya mascarillas o alcohol en gel, por ejemplo. Claro, con respecto a lo que te planteaba antes, la medida de Trump. Que en principio puede ser... es antipática, sí. Bueno, es antipática, pero podría llegar a ser positiva si uno se quiere cortar. Pero ¿por qué no con China? Claro, ¿por qué no con China o, por ejemplo, con otros países, con Japón también, sí, donde hay muchos casos? No. Y yo entiendo que, porque Trump muchas veces es impulsivo, yo creo que él de alguna manera está retando a la Unión Europea y le está diciendo ustedes no han reaccionado a tiempo y no han introducido medidas paliativas o no han sabido contener este virus. Es de alguna manera les está dando un tirón de orejas a sus socios transatlánticos, lo cual viene haciendo con numerosos acuerdos internacionales, no solo el famoso acuerdo nuclear con Irán, sino también el Acuerdo de París por el cambio climático. También muchas veces se le ha retado a través de la OTAN, pero de alguna manera directamente desde la Casa Blanca a la Unión Europea, porque se entiende que es un socio que no invierte lo suficiente en materia de seguridad. Y yo creo que ahora con el coronavirus está pasando otro tanto. Se le está diciendo a los socios europeos, ustedes pueden y deben hacer algo mejor y de alguna manera no han tenido una batería de medidas para prevenir esta pandemia. Yo creo que igual 30 días es muchísimo, no lo van a poder sostener porque realmente esto arrastra mucho a las empresas, no solo de turismo aéreo, es decir, también las empresas, turismo aéreo, quiero decir, a las de transporte aéreo, a las aerolíneas, sino también todo lo que eso implica, también aquellas empresas que trabajan con cruceros, que trabajan vendiendo paquetes, por ejemplo, para Disney. O sea, aquí hay un montón de empresas del rubro turístico que se ven muy afectadas por esta medida. Y también, me imagino que el intercambio comercial a otro nivel también se debe estar afectado. Creo que lo habíamos dicho en alguna otra de las notas que trabajamos el coronavirus, pero hay personas que están muy habituadas, por ejemplo, en Estados Unidos, a comprar ropa online. Recuerdo el caso de una novia que había comprado su vestido de novia en China y ahora no lo podía recibir porque esas empresas han caído en recesión, han caído en, digamos, han recortado su producción, pero es que además no se dejaban entrar esos paquetes a Estados Unidos, sobre todo lo que tiene que ver con digamos, textil, con materiales textiles, eso puede portar también virus o de alguna manera puede ser transmisor porque se ha ido, digamos, se ha ido contagiando con el contacto, ¿verdad?, de las personas, con lo cual no está claro todavía cómo se puede uno contagiar, además de tocar a las personas, además de toser cerca de las personas. Esas son medidas como muy básicas, pero tenemos que descubrir todavía más por qué se propaga tan rápidamente el virus.